en el 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 7, el 8, por ahí vamos a ir avanzando de a poquito, cuando el Señor me pueda dar palabras, porque tampoco soy de las personas que he aprendido tanto. Sé cosas como para la vida en sí, pero así como para ponerme a predicar una tremenda expositora de la palabra del Señor no lo soy. Le pido con humildad al Señor que me pueda dar palabra, porque nosotros sin Él no somos nada. Nos ponemos en pie en el nombre del Señor. Tenemos, empero, este tesoro en vaso de barro, para que la alteza del poder... Esperen un poquito, que tengo que cambiar mi... Benjamín, tráeme mis lentes. Me olvidé cambiarme los lentes, que tengo dos lentes, tengo que andar sacando y poniendo. Ya no tengo los bifocales, así que se me complica un poco la... Ahí sí que sí. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. No desesperamos. Amén. De ahí vamos a ir avanzando otro poquito, si el Señor me permite y nos permite poder más expresarnos un poco más, porque de repente uno como que cuando uno eh, esto me marea. Cuando uno escucha predicaciones, cuando escucha a tus hermanos, tú tienes como que te anticipas a lo que va a hablar la persona, porque como que el Señor te va dando a ti las palabras, pero cuando tú te pones a predicar, cambia la cosa, porque ahí entramos a ser los actores. Que el Señor nos ayude para que podamos hablar de su palabra. Me gozaba la palabra del Señor en estos días. Bueno, y con cada estudio que se hace, uno queda más maravillado, queda más como dice, qué maravilloso es poder comprender de esta manera que lo estamos aprendiendo. Los estudios, por lo general, ese día sábado que fuimos a Castro nos gozamos mucho, es una linda bendición. Aquel que no fue, se lo perdió, pero aprendíamos cosas maravillosas que de repente quizás uno está erróneamente o lo dice mal, pero que el Señor nos ayude para que cada día podamos aprender, y eso poquito y nada que nosotros podamos aprender, lo atesoremos y quede en nuestro corazón, para poderlo poner por obra, porque si no, la palabra sin obra no funciona. Bueno, esta es como una de las cartas de Pablo. Ya sabemos que el libro de Corintios es de esa manera, pero en esta forma es como biográfica, se habla de sí mismo. Ante esto el poder servirle al Señor, Pablo lo hacía de una manera extraordinariamente. Él era una persona que a través de sus predicaciones, él era íntegro. Él era, no sé, yo digo, qué tremenda valentía aquellos hombres de esos tiempos para poder hablar y pararse en ciudades, donde quiera que ellos iban, predicaban el Evangelio del Señor y sin tener miedo. Vamos a hablar lo que sería, o de qué es lo que habla Pablo en este versículo. Tenemos, empero, este tesoro. El tesoro se refiere al ministerio de evangelización que deberíamos tener nosotros como hijos de Dios, de predicar su evangelio. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, pero no sabemos qué es mucho lo que tenemos. Cuando conocemos al Señor de primero, nos alegramos, sabemos que a muchos al tiro como que cae una venda de tus ojos y empiezas a ver todo lo malo que tú eras, porque tú no vas a mirar el resto, sino que tú te miras a ti y dices, Señor, perdóname por lo malo, por todo lo malo que yo he hecho, y te sigues sintiendo culpable de tantas cosas que tú has hecho, pero el Señor dice que todas las personas que vienen a Él, dice que son nuevas y nuevas criaturas en Él. Por lo tanto, la palabra del Señor, si esa es, dice su palabra que somos nuevas, tenemos que creerlo de esa manera. Aquí lo que vale es la fe. La palabra del Señor nos manda que debemos tener fe a través de eso.
pero tenemos empero este tesoro en vasos de barro. El predicar la palabra del Señor, quizás nosotros muchas veces somos ese vaso que transportamos, que deberíamos transportar la palabra del Señor. La palabra del Señor ya sabemos que es la luz, es la sal, y nosotros deberíamos ser ese vasito que dice acá, que deberíamos ser, pero muchas veces no somos buenos vasos. Que el Señor nos ayude para que cada día podamos hacer ese vaso que tiene eso bonito, esa luz, eso que irradia, no sé, la paz del Señor, porque a través de que uno va conociendo al Señor, el Señor nos va entregando la palabra, nos va entregando ese amor que Él solo lo sabe dar, porque no hay otro fuera de Él. Que el Señor nos pueda dar el entendimiento cada día para que podamos gozarnos, podamos hablar de su palabra. Él dice, él tenía amor por las iglesias también. Bueno, ahí podemos leer en varias partes más de la carta del apóstol Pablo que él amaba las iglesias. Por lo tanto, él daba consejos. Él no solamente él se sacrificaba por algunos hermanos, sino que él tenía una preocupación de todo un poco, sino que iba por aquí, iba por allá, fue misionero. Hablaba, y cuando tenía que hablar muy duro también lo hacía para, igual cuando a nosotros, cuando nuestro pastor nos, ya de repente ya no nos da esa papita así livianita, pues nos da porotitos, legumbre. La palabra de Dios la que nos corrige, a eso se refiere la palabra del Señor cuando habla de viandas ya más fuertes, que se refiere que ya nosotros ya no somos unos bebés, que ya no estamos caminando como bebés, sino que ya estamos más grandecitos. Y uno no puede entender a través, si uno busca una similitud entre un bebé y una persona, un niño más grande, hasta los 2 años eres un niño donde se te puede moler la comida, se te da lechecita, se te da postrecito, pero conforme va pasando el tiempo, el alimento es un poquito más grueso y un poquito más entero. Así que eso, que el Señor nos ayude para que cuando el Señor nos hable de esa manera nosotros podamos ir entendiendo. La humildad la humildad, dice, hablando de la humildad, que aparte de ser transportadores del mensaje o del evangelio del Señor, nosotros ante todo debemos tener esa humildad, que nosotros donde fuimos rescatados no éramos nada, y que si hoy Dios nos usa a través de Él, que nosotros podamos ser humildes y reconocer que nosotros sin Él no somos nada. Si nosotros, como decía Esteban hace un momento, decía que sin Él no somos nada, y es verdad, porque si nosotros nos alejamos un tantito, estamos perdiendo algo importante en la comunicación con el Señor. Si nos alejamos otro poquito, mañana ya no va a ser quizás dejar de ir a la iglesia, va a ser dejar de orar, y nos vamos cada vez alejando más del Señor. Que el Señor nos ayude para que cada día podamos nosotros ir con fuerza, quizás como dice bien su palabra, igual que el poder del Señor está en que en Él debemos confiar cada día, el poder levantarnos, el poder orar y creerle a su palabra, que su palabra es fiel, es verdadera. En cuanto nosotros quizás, es verdad, nosotros tenemos problemas, tenemos flaqueza, tenemos debilidad, ¿y quién no las tiene si nosotros somos de carnecita y hueso, como dice su palabra el Señor? Que el Señor nos ayude cada día para que nosotros podamos meditar en esto, para que podamos nosotros renovar nuestra mente con la palabra del Señor. Y nosotros al leer la palabra del Señor vienen cambios a nosotros mismos, porque produce que al leer la palabra el Señor nos da inmediatamente el conocimiento de en qué estamos errando, y que el Señor nos pueda hacer esto, nosotros podamos ser esas personas que cuando Dios nos habla podemos ser sensibles a ella, primeramente que nada. Porque si nosotros somos duros de entender de repente, quizás hay que volver a volverle a leer y volver a leer la palabra del Señor hasta que encontremos lo que necesitamos. Porque muchas veces la primera leída, oh, ¿qué será esto? Como que no lo entiendo. Pero vuelves a leerlo, quizás lo busca de otra manera, porque como decía mi pastor ahora, está Google, usted pone una palabra y con respecto a la Biblia y sale cómo
cómo tiene que ser, cómo tiene que hacerlo, de qué manera nos explica. Pero el Señor nos habla sobre el vaso, como estaba diciendo, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí está hablando de que el poder del Señor es lo más alto, es lo más puro que pueda haber. Y no de nosotros. La gloria es de Dios, no de nosotros. Siempre que nosotros podamos hablarle a alguien, primeramente tenemos que pedirle a Dios que nos use conforme a Él, para que esa persona pueda llegar al conocimiento de la verdad. Y si llegase a ser que por esos motivos de que usted le habla a alguien y esa persona siente la necesidad de rendir su vida a Cristo, la gloria es para Dios. No es nuestra. El mérito no es nuestro, el mérito es de Cristo, porque uno le hace ver a esa persona que a través de la cruz hay remisión de pecados, que hay vida eterna, después de la muerte hay vida eterna, y gloria a Dios por lo que Él hizo un día en la cruz del Calvario. Muchas veces a nosotros nos cuesta tanto entender como hijos. Uno ve sus hijos y yo me veo en mí siendo una niña pequeña. Quizás no entendía muchas veces lo que mi padre hablaba y veo a Dios de esa manera hoy en día. Decía, yo era así con mi padre. Y hoy en día, ¿cuántas veces somos así con nuestro Dios? Él es nuestro papá. Y Benjamín, yo decía, ¿pero por qué nuestro papá? Y me dijo, ¿pero cómo es eso? Y le dije, sí, pues, pero me dijo, y yo le dije, ¿quién trabaja? ¿Quién te da el pan? ¿Quién te da la comida? Tú, pues, mamá, tú, mi papá, tú. Y yo le dije, ¿y el aire en el que respiras? El viento, me dijo, porque para ello todo hay respuesta. Y yo le dije, ¿y el viento quién lo trae? ¿Es la naturaleza? ¿Y quién hizo la naturaleza? Dios. Él es nuestro creador, él es nuestro papá. Yo le decía, él no nos hace faltar nada. Cuando yo le decía al Señor, Señor, si está en tu voluntad, me gustaría trabajar, pero no todos los días, Señor. Y llegó un día cualquiera, como no me acuerdo quién de mis pastores hablaba otro día con respecto a eso. Llegó un día cualquiera, me llamaron, hay un trabajo que se trabaja 3 veces a la semana. Y yo dije, voy a ir a verlo. Quizás sea para mí. Si es del Señor, va a ser para mí. Y la señora me dio ingresar, nos sentamos, conversamos. Ya, mi señora, quedamos trabajando. Entonces, mañana empieza. Y el Señor hace todo perfecto. Yo no tenía trabajo, el Señor me lo dio, por fe. Porque esperé en Él. Aunque muchas veces es difícil esperar en Él. Uno se apura y por apurarse muchas veces cometemos errores. También lo decía mi hermana Karina ayer. Quizás de repente cuando tenemos un trabajo bueno, un trabajo estable, nos cansamos de ese trabajo. Porque mi jefe me manda por un lado, mi jefe me manda para el otro lado. Que voy por aquí, que voy por allá, ya me tiene que cabrear el jefe. Pero si el Señor te tiene allí, es por algo. Si el Señor te abrió esa puerta, Él lo cerrará en el día, en la hora que Él quiera. No es en el tiempo de uno. Y eso uno tiene que aprender a vivir en los tiempos de Dios. Aunque Dios su tiempo es ilimitado, Él no tiene tiempo. Pero para nosotros que somos humanos en esta tierra, sí tenemos tiempo. Así que el Señor nos ayude para que cada día podamos ser personas más sabias. Pero ya hablé. En el versículo 7, en el antes dice, en el 6, porque Dios que mandó de las tinieblas a resplandecer su luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tiene que ver con lo mismo de lo que estábamos hablando recién, de que el Señor es en todo tiempo, Él es la luz, Él vino a nosotros. ¿Quién está en el audio arriba? Si me buscaran Efesios 5:8, por favor. Para no buscarlo aquí en mi Biblia, porque me voy a demorar mucho. Efesios 5:8. Porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos en luz, de luz. Que el Señor nos ayude para que podamos hacer
porque en otros tiempos, se refiere a nuestra vida pasada, cuando éramos de Egipto, como dicen algunos, o cuando vivíamos nuestra vida sin Dios, más ahora soy luz en el Señor. Que el Señor nos ayude cada día a hacer esa luz en la cual nos podamos ver, que las personas se interesen en que pueda ser, las personas interesarse cuando nosotros hablamos. No, todo lo contrario, que digan, hoy con esa persona no me puedo juntar porque un día pela a su pastor, otro día pela a su hermano, otro día pela a su vecina. Ay, no estamos haciendo luz. ¿No? Y muchas veces pasa eso, que como hijos de Dios, no somos tal. Y el Señor que quiere, ¿qué nos dice? Que más ahora soy luz en el Señor. Él es el que a través de la muerte en la cruz nos hizo partícipe de eso. Y nosotros tenemos que ser transportadores, como le decía adelante, tenemos que ser ese vaso, tenemos que tener ese ministerio, aunque muchas veces no entendemos bien lo que es ministerio. Ni yo misma lo entendía muy bien, qué era lo que era el ministerio, un ministerio, pero sé que el ministerio de la muerte de Jesús en la cruz es para que nosotros les demos a conocer a las personas, para que ellas puedan ser salvas, para que puedan reconocer que ellos son pecadores, que nosotros somos pecadores ante Dios y que a través de Jesucristo obtenemos el perdón. Andad como hijos de luz. Que el Señor nos ayude cada día, porque es difícil ser personas correctas, íntegras, pero con la ayuda del Señor todo es posible. Quizás un día nos equivocamos, pero mañana ya podemos ser mejores, como decía mi hermana Karina ayer, proponernos, como decía la palabra del Señor el día sábado, como Daniel propuso en su corazón no contaminarse, nosotros deberíamos proponernos también en nuestro corazón avanzar un poquito, un paso más a la vez. Porque apurado de repente nos pasamos a caer. Si de repente uno no es necesario ser un niño para tropezarse, sino que uno siendo adulto en las cosas del Señor, uno muchas veces se tropieza, cae. Y al caer no significa que no te puedas parar, todo lo contrario. Te puedes levantar de nuevo tomado de la mano del Señor. Pero nunca te sientas culpable o nunca se sienta culpable. No deberíamos sentirnos culpables porque nos equivocamos, sino que el reconocer que nosotros somos pecadores nos hace más aceptos ante Dios. Porque el Señor nos perdonó y Dios ve a través de su Hijo Jesucristo, nos ve a nosotros. Que el Señor nos pueda ayudar cada día. Tenemos que anunciar el Evangelio de Cristo cada día en nuestras vidas. Quizás en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, como le decía, pero el Señor es el que nos da la paz, la tranquilidad para vivir cada día más. A través de su Hijo Jesucristo podemos ir avanzando. Podemos vivir la transformación a través de su palabra, dice. Pero también tenemos que trabajar para eso. Que el Señor nos ayude para que podamos ir cada día aprendiendo, más estando atribulados en todo, más no angustiados en apuros, más no desesperarnos. Estamos atribulados. La tribulación es una y vivir angustiado es otra. La tribulación pueden ser sufrimientos así pero cortos. La angustia tú decides estar todos los días angustiado, vivir angustiado por algo que a lo mejor no ha pasado o que tú viviste, pero lo llevas a cuesta. Que el Señor nos ayude cada día para que eso no pueda ser en nosotros, sino que cada día podamos vivir por fe, que Dios cada día que pase nos va a seguir ayudando, que nos va a seguir fortaleciendo. Aquí escribí rápido, porque no entiendo mucho lo que dice. Pero cuando estamos llenos de sí mismo, dice, eso cuando habla con respecto a de que era con respecto de que la gloria no es de Dios y no de nosotros. Era eso que lo escribí por allá abajo. Pero dice que cuando estamos llenos de sí mismo no hay una
un real cambio en nosotros. Eso. Que cuando hay muchos de nosotros mismos, o sea, yo vivo preocupado por mis cosas y no por las cosas de Dios, no hay como ese cambio que debería haber en nosotros, sino que la palabra nos vaya transformando cada tiempo que estemos con el Señor, va a haber cierto cambio. Pero si nosotros nos preocupamos de nosotros mismos, nos preocupamos más de las cosas terrenales, el Señor ahí no obra en uno, porque uno no se deja moldear al modo de Él, al modo de la palabra, porque el Señor nos va transformando cada vez que nosotros vamos a la palabra del Señor. Si el Señor nos manda que debemos ser bondadosos, o si debemos ser caritativos, qué sé yo. Y si nosotros no queremos hacerlo, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo va a haber un cambio en nosotros? No podemos. Por eso, por eso decía acá mismo, por eso Dios usa a otras personas. Quizás tú te dejas, como decía Esteban antes, hay personas que vienen a Dios quizás por desesperación, quizás por un matrimonio que está a punto de irse de separación, por enfermedades, pero Dios sanó, Dios trató ese matrimonio, están juntos y después se olvidaron que Dios obró en ellos. Por eso Dios de repente usa a otras personas. Quizás de repente nosotros nos sentimos como, oh, si no estoy yo, nada se puede hacer. Y muchas veces nosotros nos estamos equivocados. Jesucristo es nuestro mayor tesoro. Ese es lo que debemos siempre atesorar. Porque Él no murió en vano en la cruz del Calvario. Él murió por todos nosotros, por nuestra remisión, por redimirnos, por rescatarnos de donde estábamos. Con respecto a lo que hablamos de vivir en tribulaciones o atribulados, pero más no angustiados, en apuros y más no desesperados. El Señor es el único que puede darnos la paz en estos tiempos difíciles. Sabemos que tiempos mejores no vienen. A través de la palabra del Señor, el Señor está escrito, está dicho y está más que claro que mejores tiempos no vienen porque tiene que cumplirse la palabra del Señor. Jesucristo viene, que eso no deberíamos no tenerlo lejos, sino que al ver todas estas cosas tan malas que están pasando deberíamos tener contentamiento porque si no nos gozamos en esto, de repente quizás por eso el mundo está viviéndose todo ese caos. Yo lo veo como que estuviéramos en tiempo de Sodoma y Gomorra. Lo veo así tan por todas partes. No hay donde haya una tranquilidad, una paz, donde uno pueda decir aquí voy a estar tranquilo. Donde tú vayas hay maldad, 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 maldad. Y cada día crece. Que el Señor nos pueda ayudar para que podamos estar en paz, en tranquilidad. Efesios 6:15, si me lo ponen por favor, para ir terminando. Y calzado con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Que el Señor cada día pueda utilizarnos como para evangelizar a cada persona, a cada familia, para que podamos traer paz a este mundo que está tan perdido, que está tan sin Cristo. Que el Señor nos ayude para que podamos seguir cada día creciendo. Tenemos que disponer nuestras vidas al servicio del Señor Jesucristo cada día. Eso tenemos que hacerlo con desesperación. El buscar de Él y que ese servicio que podamos hacer pueda ser lo mejor, la entrega, que podamos ser hijos sinceros, reales, que podamos tener esa paz que Dios nos da para predicar su evangelio cada día, no flaquear. Que el Señor sea bendiciendo. Esta sería la palabra del Señor.
Que el Señor les bendiga a cada uno, bendiga primeramente mi vida. Aunque me es difícil pararme y poder hablar de la palabra del Señor, que todo lo que he dicho y que he hablado sea conforme a la voluntad de Dios y no la mía, porque si yo me pusiera a hablar de lo mío, creo que no estaría hasta ahora aquí. Que el Señor nos sea ayudando, que el Señor me sea dando la humildad, la sencillez para que yo pueda cada día atesorar esto hermoso que uno puede estudiar, que uno pueda entender, que uno pueda entregarle con amor a ustedes, como mis hermanos, como mis pastores. Yo sé que ellos son grandes, la palabra del Señor, el Señor los utiliza, pero es conforme a su voluntad, mi pastor. Y ustedes nos han enseñado tanto, tanto. Yo siempre he dicho y he recalcado, conversamos con mi hermano Landito, con mi hermana Karina, de repente que nos juntamos. Si no fuera por nuestros pastores, primeramente por Dios. Trajo unos pastores bellos, hermosos, regios, pero sobre todo en la palabra del Señor. Que el Señor les siga dando esa sencillez, esa humildad, para que ellos cada día puedan tener eso en su corazón, en su vida, que en ese abrazo que da mi pastora, en ese abrazo que da mi pastor, muchas veces uno se siente cansado, yo sé que ellos también se sienten cansados, pero con ese abrazo que tiene que ser mutuamente, que ese amor, que esa paz que Dios nos entrega a través de su palabra cada día, cada los miércoles, los jueves, los domingos, quizás por ahí cuando uno sale, los sábados ya, y qué sé yo, que esa paz siempre pueda estar entre nosotros y esa comunión no se pierda y que el Señor los siga utilizando por mucho más tiempo acá en este lugar y ojalá algún día ver esta iglesia llena. ¿Por qué no decirlo? Mi pastor, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar por la palabra del Señor.